Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Estamos de vuelta en Haifa después de una breve temporada en Jerusalén y realmente es bueno estar de vuelta. Bien, entonces esta semana la última parashá del libro de Génesis, Breshit, que es Vayehi. Terminamos, como dijimos, las últimas 4 parashiot del libro de Génesis dedicadas esencialmente a la vida de José, aunque en esta parashá el tema central básicamente es la muerte de Jacob Avinu. Debemos mencionar que la parashá termina hablando de la muerte de José, importante, lo que es consonante con lo que hemos dicho antes de que las 4 parashiot están centradas, personajes centrales en José. Empecemos con el título, Vayehi, algo así como y él vivió, ¿no? Y vivió Jacob. Nuestros sabios se preguntan, bueno, ¿por qué no lo mismo que pasó con la pareja Haggai y Sara? Los años de Sara fueron, básicamente, empieza diciendo y vivió. O sea, no se refiere a toda la vida, sino a 17 años, y vivió Jacob 17 años en Egipto. Nuestros sabios dicen, la mayoría de ellos coinciden en que esos 17 años fueron los mejores años de Jacob Avinu. ¿Por qué? Porque fueron los años finales y porque fueron los años en que él estuvo más contento que en cualquier otra época que haya antes de vivir. O sea, ya hemos dicho que la vida de Jacob Avinu se caracterizó por una serie de obstáculos, desafíos en los que tuvo que constantemente lidiar con situaciones muy negativas. Vemos en la relación con su hermano Esav, que realmente llegó a poner en peligro su vida, al igual que también la experiencia que tuvo con su suegro Labán, una situación bastante difícil. Y posteriormente el episodio de Shechem, protagonizados básicamente por Shimón y Leví, y finalmente la desaparición de José. O sea, realmente la vida de Jacob Avinu, cuando el faraón le pregunta cómo han sido los años de tu vida, o los días de los años de tu vida, y Jacob Avinu responde, han sido pocos y malos. Normalmente traducen miserables, ¿no? Porque realmente eso fue. O sea, él no le está diciendo, él no está alterando, bajo ningún punto de vista está alterándole al faraón su vida. Él le está diciendo la verdad. O sea, los años de vida han sido pocos y malos en comparación con los de su padre y su abuelo. Interesante, ¿no? Porque la referencia que Jacob Avinu hace sobre su vida es la vida de su padre y de su abuelo. Muy importante. O sea, Jacob Avinu nos está dando una lección muy, muy, muy clave aquí. Y es que nosotros tenemos que, por decirlo así, juzgar. Cuando estamos juzgando, no estamos hablando de juicio. Algo así, evaluar, digamos. Nuestra vida a partir de ciertas referencias. Eso es esencial, primordial. Porque cuando no tenemos esa referencia realmente no hemos vivido. Ya hemos dicho, vemos el Salmo 90 que leemos en Shabbat, en la mañana. Básicamente es un salmo atribuido a Moshe Rabbeinu. O sea, David Hamelech dice, este salmo es de Moisés. Le da crédito. Y es uno de los salmos realmente
más sabios que hay. Entonces, todos los salmos tienen mucha sabiduría, pero este en particular, quizá por el hecho de que se le atribuye a Moshe Rabbeinu, tiene mucho peso y habla sobre la futilidad de la vida, básicamente. O sea, Moshe Rabbeinu se hace una reflexión ante Hakadosh Baruj Hu. Dice: los años de nuestra vida pasan como un sonido fugaz. Deberíamos leerlo porque vale la pena, ¿no? Y sé que si tienen tiempo, es Salmo 90. Pero vamos a destacar más o menos el sentido que tiene. O sea, no vamos a leer específicamente, vamos a un poco a parafrasearlo, por llamarlo así, por decirlo así. Dice: los años de nuestra vida pasan como un sonido fugaz, pero antes de eso él dice algo así como que en tu ira somos consumidos. Ya hemos dicho en el blog Dios como Amor, lo hemos repetido muchísimas veces, cuando nos referimos a la ira o a los celos de Hakadosh Baruj Hu. Realmente es una manera figurativa en que la Torah nos está diciendo, el propio Hakadosh Baruj Hu nos está diciendo: a partir de tu separación de mí, te pasa lo que te pasa. O sea, la ira de Hakadosh Baruj Hu es nuestra separación de él. No es que él tenga ira, sino que el producto de nuestra separación de él, algo así, es su ira. Su ira en el sentido: ya no estás conmigo, no porque mi ira te haya separado de mí, nos dice Hakadosh Baruj Hu, sino porque tú te separaste. O sea, realmente Hakadosh Baruj Hu se molesta cuando nosotros nos separamos de él porque nos quiere. Por eso es un Dios celoso, como dice la Torah. Y nos quiere porque saben que el amor de él es un amor que exige exclusividad. Esto es muy importante. Ya habíamos repetido en uno de los primeros videos que hicimos, cuando empezamos la serie de videos, citamos la canción esa y la vamos a citar otra vez, porque ilustra un poco ahora, sobre todo los que tenemos contacto con la cultura caribeña. Hay un verso de una canción que canta Celia Cruz con la Sonora Ponceña, algo así. Y básicamente el verso dice: si me quieres de verdad, dame la exclusividad. Entonces es interesante porque estamos haciendo una comparación, comparar la Torah con un versículo de una salsa, de qué atrevimiento, ¿no? Bueno, la idea es encontrar el sentido de lo que es un amor exclusivo. Toda la Torah, toda la relación, básicamente, entre Hakadosh Baruj Hu y Am Israel se basa en exclusividad. O sea, la diferencia entre Am Israel y el resto de las naciones es que las naciones tienen sus ídolos y tienen sus dioses. Israel tiene un solo Dios y tiene una relación exclusiva con un solo Dios. Cuando esa relación no se da, en otras palabras, cuando Israel cae en idolatría, como ha pasado a lo largo de nuestra historia, viene la escisión, la separación. O sea, ya no es un amor exclusivo. Nosotros nos vamos también, tenemos por ahí otros amantes o otras amantes. Entonces, de eso se trata. Ahora, la idea es, no es tanto la fidelidad por la fidelidad, la idea es entender a qué somos fieles. Esto es importante. Uno es fiel a algo, a un principio. No es necesariamente a una persona realmente. O sea, uno cuando le es fiel a alguien, es fiel a los principios que lo unen a uno, a esa persona. Pónganse a pensar y verán. O sea, cuando esos valores no existen, lo demás se pierde. Ya no hay fidelidad, ya no hay lealtad, ya no hay exclusividad. Es una cuestión de valores. Los valores cambian, la relación cambia, divorcio.
Entonces, si los valores están claros desde el principio, no hay ningún cuestionamiento, son sólidos. Entonces, toda esta citación, por decirlo así, citar esta relación con Haggadah, esta exclusividad de la que estamos hablando, es para ilustrar las referencias que debemos tener, unas referencias claras que debemos tener con relación a nuestra vida. O sea, tenemos que ser fieles a cosas que nos atañen a nosotros. O sea, yo no estamos hablando de fidelidad a una persona, o a un país, o a una comunidad. Estamos hablando fidelidad a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Esto es clave, amigos y amigas, esto es muy importante. Acá uno realmente a lo que es fiel es a lo que uno cree y a lo que uno es. Porque eso es lo único que uno carga todos los días, lo que uno es. Ya lo dijimos la semana pasada. Nos estábamos refiriendo a eso. Estamos solos. O sea, como individuos estamos solos. Entonces tenemos que ver dentro de nuestra soledad, en el sentido de nuestra individualidad, ¿qué tenemos dentro de esa individualidad? ¿Qué nos hace yo? ¿Qué me hace a mí yo? Individualmente, o sea, esto nos aplicamos a todos. O sea, a partir de ahí vemos si somos fieles o no somos fieles. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo definimos y lo tenemos claro cuando hacemos de nuestra identidad, de nuestro yo, la identidad judía. ¿Qué es la identidad judía? Lo que la Torá nos dice. No hay otra parte. Esos son los valores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jacob Avinu dice, los años, le dice al faraón, los años de mi vida han sido pocos y malos con relación a los que tuvieron mi padre y mi abuelo. Jacob Avinu está estableciendo referencias personales. Entonces, yo vivo por estos valores, pero mis padres tuvieron más facilidad para vivir esos valores y relacionarse con ellos, proyectarlos a su entorno, que yo, básicamente. Entonces, él lamenta que los valores de sus padres que él heredó y que él siguió no hubieran tenido la trascendencia que tuvieron como la que tuvieron con la vida, en la vida de sus padres, de su padre y de su abuelo. En otras palabras, Abraham Avinu e Isaac Avinu tuvieron menos broncas en su vida que las que tuvo Jacob Avinu. Entonces, Jacob Avinu se lamenta. Y nosotros nos lamentamos también. No somos humanos, no somos perfectos. Ya lo hemos dicho, nuestros patriarcas no eran perfectos. Ellos tenían una línea por la que seguían. Esa línea sí es perfecta, que es la Torá. Que son principios. Pero la manera en la que uno sigue esa línea no se va acomodando. Pasó con Abraham Avinu, pasó con Sara, pasó con Rivka, pasó con Isaac. Encontraban obstáculos, ¿no? Se iban acomodando, iban aprendiendo al paso. Pero eran felices, llevaban unas vidas plenas, disfrutaban con lo que hacían todos los días. Jacob Avinu parece lamentar eso, lo lamenta de hecho. Entonces,
17 años, es interesante que sean los mismos 17 años que tenía Yosef Hatzadik cuando fue vendido por sus hermanos. Los primeros 17 años de la vida de Yosef fueron años felices para Jacob Avinu. Jacob Avinu estaba feliz hasta que desaparece su hijo y vuelve a ser feliz cuando se reencuentra con su hijo otros 17 años. Interesante, pongan la atención a eso. Entonces se puede decir que los años que más disfrutó Jacob Avinu fueron los años en que estuvo en compañía de Yosef. Bien, entonces busquemos referencias sobre lo que es vida, porque ya lo han hecho otros exégetas, se ponen a analizar lo que hemos estado estudiando, obviamente, antes de estar acá con ustedes. Dice, bueno, vivió tiene que ver con vida. ¿Cuál es el cuento de la vida? ¿Qué es la vida? En últimas, esas referencias que, como habíamos dicho, debemos tener para que esa vida sea plena, para que podamos contar nuestros días, como el salmista, como Moshe Rabbeinu dice en el Salmo 90, ¿no? Haznos contar nuestros días, haznos sabios para aprender a contar nuestros días. Pero Moshe Rabbeinu le dice a cada uno, nosotros somos polvo, nosotros no somos nada. Nuestra vida pasa como un sonido fugaz. Somos consumidos en tu ira, o sea, en la separación de ti estamos consumidos. Enséñanos a contar nuestros días. O sea, ilumínanos, danos la sabiduría, danos esa referencia de la que estamos hablando acá, para contraer un corazón sabio y hacer nuestras vidas más significantes. Interesante porque recitamos ese salmo en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? Bien, o sea, cuando decimos por qué en Shabbat, estamos hablando de que son los salmos introductorios al Isma y después a la Amida. Pero tenemos que hacer una serie de reflexiones para cuando lleguemos al momento en que estamos ante Akadosh Baruj Hu, hayamos hecho unas buenas reflexiones acerca de las referencias que necesitamos en nuestras vidas y saber que esas referencias están frente a nosotros cuando estamos en la vida. Ya hemos dicho anteriormente, nos hemos referido a la tefilá, la idea de los aleluyot, los salmos de alabanza previos al Esma y previos a la Amida, son precisamente de conectarnos con el Creador. Esa es la idea. O sea, nuestros sabios dijeron, hay que hacer un preámbulo, una antesala antes de estar ante el Rey y el Padre nuestro. ¿Cuál es esa antesala? Nuestro conocimiento de Él. Cuando estemos ante Él, sepamos ante quién estamos de pie. Esa es la idea. Está clarísimo. Y en ese preámbulo también le dijimos, tú y yo, Akadosh Baruj Hu, estamos unidos. Es el Isma. Y nos vamos a referir a esto al final, porque esto tiene que ver con esta parasha. El Isma Israel tiene que ver con esta parasha. Ustedes ya probablemente lo sepan. Ya hablaremos de eso más tarde. Entonces, este Salmo 90, que nos hace reflexionar sobre nuestra individualidad, sobre nuestra razón de ser, sobre la razón de nuestra vida, está en directa relación con Akadosh Baruj Hu, como nos recuerda Moshe Rabbeinu y como nos recuerda el Rey David y como nos recuerda toda la Torá. Entonces, el salmista también
Algunos lo hacemos cuando nos ponemos el talí y recitamos unos versículos tomados de los salmos de David. Así como, cuán grande es tu benevolencia, Dios. Los hombres se refugian en la sombra de tus alas. Se saciarán en el deleite de tu casa y tú los abrevarás del mar de tu dicha. Porque contigo, y es a lo que queremos llegar, porque contigo está la fuente de vida. Porque contigo está la fuente de vida. Después dice, en tu luz vemos luz. Concede tu benevolencia a todos los que te conocen y tu rectitud a los rectos de corazón. ¡Fum! Se quita brutal. O sea, se quita no, se destapa, por decirlo. Entonces, porque contigo está la fuente de vida. Tenemos que sentarnos, cada vez que estudiamos la Torah, tenemos que sentarnos y tenemos que analizar, lo hemos repetido muchísimas veces. La Torah no es para leerla de corrido, ¿no? Aquí realmente, literalmente, aquí palabra por palabra. Y encontrar cada sentido que tiene cada palabra. Entonces cuando decimos, Jacob vivió 17 años en Egipto. Entonces los sabios dicen, bueno, ¿y qué es vivir? ¿De qué se trata la vida? Empiezan a buscar en todas partes, ¿no? Vida. Entonces me encuentran los salmos, ¿no? Y tú eres la fuente de vida. En tu luz vemos luz y la luz era buena, ¿no? La vida es buena también. Empiezan a hacer todas estas conexiones semánticas. ¿Tiene sentido? Pero tenemos que reflexionar cuando estamos hablando de la vida de Sara, cuando estamos hablando de la vida de Abraham, cuando estamos hablando de la vida de Isaac, cuando estamos hablando de la vida de Jacob. Tenemos que tener en cuenta que esa vida está en directa relación con la fuente que la crea, de donde emana la vida. ¿De dónde emana la vida? De Hakadosh Baruj Hu. ¿De dónde específicamente? Del amor de Hakadosh Baruj Hu. Es el que sostiene y sustenta la vida. Se requiere el gran amor, el grande amor de todos, el más grande amor de todos, como lo hemos dicho, para entender la gracia. Tiene que ser un amor inmenso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos hablado más o menos la idea del y vivió, para que reflexionemos un poco sobre nuestra propia vida, las referencias que tenemos con esa vida, y a partir de esas referencias empecemos a evaluar qué tan válidos, qué tan valiosos, qué tan prósperos, qué tan buenos son nuestros días y nuestros años. Tómenlo como un proceso interno, o sea, aquí no se trata de decir, bueno, cuántas buenas acciones hice yo el año pasado, y el año 2011 fue un buen año porque ese año yo hice esto y esto y esto y esto y contribuí a esto y tal. Bien, pero veámoslo en torno a nuestra propia conciencia, a nosotros mismos. Esa es la reflexión que se hizo Jacob Avino. Jacob Avino era un tipo justo, era un tipo derecho, definitivamente. La Torah nos da cuenta de eso en cada uno de sus actos. Usted no tenía por qué realmente decir, cuestionar qué vida tuvo, que si los años fueron buenos o malos. O sea, es evidente que el tipo tuvo una vida derecha. Eso lo hace bueno. Hace buenos todos sus años. O sea, enfrentarse a un Labán, enfrentarse a un Esaú, enfrentarse a un violador de su única hija. Eso lo hace un tipo íntegro. Mientras los otros actuaban mal, él actuaba bien. O sea, en ese sentido no tendría por qué decir, bueno, los años de mi vida son malos. El tipo ha podido reivindicarse. ¿Sí? Me encontré con gente mala, pero yo hice lo mejor que pude.
Por lo tanto, eso bueno que hice hace buenos los años de mi vida. Tiene todo el derecho para decirlo, absolutamente todo. Sin embargo, él le dice al Paró, pocos y malos. Entonces, ¿qué pasa? Él está haciendo una reflexión interna, interior, a los años que sufrió por la separación de su hijo, los años que sufrió por las decisiones que tomaron Simón y Leví de exterminar a todo un pueblo, ¿no? Las decisiones que tomó al enfrentarse a su suegro, las broncas que tenían con las esposas, con su hermano. Para él, a nivel interno, él dice, yo hubiera querido mejor. Entonces, esa reflexión tendremos que hacerla también nosotros. Dice, bueno, ¿cuáles son? ¿En qué consiste que nosotros lamentemos que nuestra vida pase como un sonido fugaz? ¡Fua! Se fueron 50 y pico de años así, ¡ra! ¿Qué pasó? Como si no hubieran pasado, como dice el Salmo 90. Hemos estado viviendo como una ilusión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ilusiones hemos estado viviendo que las que nos han separado de lo buena que ha podido ser mi vida? La ilusión de la tristeza, la ilusión de la separación, el desconsuelo en el caso de Jacob Avinu, la desaparición de su hijo José. Pero tenemos que hacer esa relación, no tanto reprochárnoslo, sino reflexionar. Así, bueno, ¿de qué manera podría ser mejor? Entonces los sabios concluyen que los 17 años que vivió, como dice la Barashá cuando comienza, Jacob en Egipto fueron los mejores. Por razones obvias, tiene a su hijo de regreso, virrey de Egipto, prácticamente el tipo que manda más en Egipto, hace lo que él dice, lo que se hace, y tiene a su familia unida. Tiene razón para ser muy feliz. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la otra parte que queremos destacar? Vienen las bendiciones, no nos vamos a referir en este video sobre eso, nos referiremos posteriormente. De hecho, ya nos hemos referido en el blog, nos hemos referido a algunas de las bendiciones, lo que significan, así que lean el blog de esta semana y del año pasado, del año antepasado. Hay información muy valiosa sobre el significado de las bendiciones, que a su vez Moshe Rabbeinu hace eco de ellas posteriormente en el Deuteronomio. Al final, ya lo sabemos, en Sota Brajá, esta es la bendición. Entonces, vamos a referirnos a lo que veníamos hablando antes del Shema. ¿Qué relación tiene todo este rollo de la vida con el Shema? Capítulo 49, penúltimo capítulo, son 50 de el libro de Bereshit. Dice, y Jacob Avinu, que estoy parafraseando un poco, dice, y él reunió juntos. Reunir y juntar, esto es muy importante. No solamente, a veces no es suficiente estar unidos, hay que estar juntos también. Entonces la Torá dice, reunió y juntó a sus hijos para darles las bendiciones. Dice que los juntó para hablar de los días finales, pero de repente no siguió. Entonces nuestro exégeta dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Dice, bueno, él le iba a decir a sus hijos cómo iba a ser el final de los días, iba a hablar del Mesías, de la conciencia mesiánica. De repente en Midrash dice que Jacob Baruj le dijo, un momentico, no, todavía no. Eso no se lo vas a revelar a tus hijos. Entonces, pero el punto es que él los llamó juntos, reunió a todos sus hijos. Yo me voy a morir, quiero que todos ustedes estén juntos y unidos. Ese es el mensaje. Su servidor ha tenido varias discusiones con amigos en torno a todo esto. Cada semana las tenemos cuando estamos estudiando. Y esta es inquietante, porque a partir de una inquietud personal,
que seguramente muchos de ustedes tienen, muchos judíos tienen. Inclusive muchos no judíos viéndolo desde afuera también, pueda que tengan esta misma inquietud. Dicen, o sea, la inquietud es respecto a la unidad de Israel. Entonces tenemos que estar unidos. Y hay que estar unidos. Y su servidor insiste que tenemos que unirnos. El problema de Israel que tenemos es porque no estamos unidos. Todos los problemas que Israel ha tenido porque no ha habido unión dentro del pueblo, dentro de la nación. Y esta persona muy graciosamente, por decirlo así, cuando hablamos gracioso no es que se estuviera riendo, sino con mucha gracia, ¿no? Dice, bueno, ¿y desde cuándo nosotros hemos estado unidos? O sea, eso fue como un choque, ¿no? Uno estaba tratando de ver cómo une a toda la gente y tal, que busca mecanismos de unión, de que todos estemos juntos ante todo el antisemitismo y todas las amenazas que enfrentamos diariamente en el mundo judío, Israel, como nación, como pueblo. De repente esta persona sale diciendo, bueno, ¿y nosotros desde cuándo hemos estado unidos? O sea, si no ha pasado antes, ¿qué te hace pensar que va a pasar ahora? Entonces, realmente me da risa lo irónico que es, porque es cierto. Esta persona, estamos hablando de un tema muy clave, como hemos dicho, la unión de Israel, la unidad de Israel. Pero de repente, esta persona básicamente como que lo baja a uno de una nube, ¿no? Como decir, bueno, ¿en qué estás pensando tú? Bien, a eso nos queremos referir. Eso va a ser la segunda parte de esta clase, muy importante. Esperamos que el mensaje llegue. Pero cerremos la parashá antes de entrar ahí. Así ya nos olvidamos de que no tenemos que seguir con la parashá. El Midrash dice que cuando él los llama a unirse, el Midrash dice, bueno, los hijos le reclaman, le dicen, bueno, ¿y qué te hace pensar a ti que nosotros no estamos unidos? Le reclaman los hijos. Tú nos ves acá sentados, estamos alrededor de tu cama, esperando tu bendición, estamos unidos. Entonces, Jacob dijo, es que yo estoy viendo en el futuro que no es así. Más no lo han estado, ¿no? Se pelearon con José, lo vendieron a José, tienen broncas entre ustedes y tal. Tengo razón, dice Jacob Avinu, de temer, de estar preocupado que ustedes no estén unidos y juntos. Entonces cuenta el Midrash que todos los hermanos le dicen a él, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En el momento en que él le dice, los hijos le dicen eso a Jacob Avinu dice, wow, ahora sí sé que ustedes están unidos. Entonces el Shema Israel se escucha, entiende Israel, o sea, ellos le están diciendo al Padre. Una de las explicaciones o de los sentidos que tiene el Shema tiene muchos sentidos, este es uno de ellos muy lindo, ¿no es cierto? Ellos realmente le están diciendo a Jacob Avinu, Israel, están hablando a él en segunda persona. Entiende Israel, no Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O sea, si Hashem, si Hakadosh Baruj Hu es uno, nosotros somos uno con él, porque es uno, somos parte de una unidad, que es el Creador. Entonces algo así como que gústenos o no, estamos unidos. Entonces, lo aceptan. Es muy interesante porque cuando aparece el Shema en el libro de Deuteronomio, quien dice el Shema es Moshe Rabbeinu. Es interesante, ¿no? Ustedes ven, se le da la autoría, o sea, la idea viene de, según nos cuenta la Torá, del Moshe Rabbeinu, ¿qué dice? Está exhortando a Israel a unirse. Pero el Midrash dice, no, esto ya se había dicho antes. Esto no fue Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu básicamente lo repitió ahí. Pero esto ya los hermanos, todos los hijos de Jacob, incluyendo los hijos de José, Efraín y Menashe, que ya fueron, como leemos esta semana, ya son considerados hijos
de Jacob vino, no de José. Le dicen, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Entonces, ¿qué pasa? Ya vemos que vida, vamos a atar todas las líneas para cerrar el círculo. Lo que tiene que ver con vida, tiene que ver con la fuente de vida que es Akadosh Baruj Hu, que es todo. Ese es Israel. O sea, Israel está dentro de ese principio, dentro de esa dirección, dentro de esa referencia. O sea, que todo lo que hacemos realmente lo estamos haciendo dentro de la unidad que es el Creador. Entonces, es un concepto profundo, porque uno dice, bueno, ¿y esto cómo se traduce en la vida diaria, en la vida práctica? Entonces, cada cosa que hacemos tenemos que darnos cuenta que tiene una repercusión. Forma parte de un todo, no está aislado nada. Porque cada pensamiento que tenemos, cada palabra que decimos, que cada acción que realizamos, está íntimamente ligada a un todo. O sea, puede afectar, de hecho afecta, influye nuestro entorno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, mucho cuidado con lo que sentimos y mucho cuidado más con lo que decimos y hacemos. O sea, que hay que pensar de que estamos realmente unidos juntos, que toda la creación está junta, unida, no dividida y separada. No se trata de eso, pero eso es ya mayor. Eso es una conciencia bastante alta. Aprovechamos para reenfatizar, reiterar, reafirmar, repetir algo que ya hemos dicho antes, que tiene que ver con este pensamiento. Y es que la diferencia entre el judaísmo y el resto de las religiones en general, hay que destacarlo y hay que seguir repitiéndolo, es que nosotros en el judaísmo tenemos la concepción más sublime y más elevada, por decirlo así. Bueno, sublimación y elevación tiene que ver con lo mismo, de Dios. O sea, el Dios de los judíos es un Dios que está más allá de cualquier concepción que puedan tener cualquier religión. Que no podemos definirlo, no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene... O sea, no es un Dios al que nosotros podemos decir, dame esto, házmelo así, házmelo asado, Está mucho más allá. Y eso crea una serie de inconvenientes, por decirlo así. ¿Cómo nos relacionamos con algo que no podemos concebir? ¿Cómo es posible que el judaísmo sea algo así concebido? Es una contradicción, en este caso, un Dios que no se puede concebir. Precisamente porque el judaísmo considera que ese Dios está mucho más allá de lo que nuestro discernimiento y nuestra mente y nuestra conciencia puede asimilar. Así de simple. En otras palabras, podríamos llegar medio a asimilarlo cuando estamos fuera de esta limitación llamada conciencia humana. Pues el judaísmo tiene la audacia, por decirlo así, de concebir a un Dios que está más allá de lo que estos sentidos pueden concebir. Por lo tanto, creemos que hay algo que está por encima de esta realidad material, de este entendimiento, de esto que podemos asir, que podemos agarrar, que podemos entender, que podemos moldear, que podemos controlar, que podemos manipular. Porque aquello que es Dios no encaja dentro de eso. Eso es muy importante. Porque el resto de las naciones tienen dioses que siguen, tienen barba, que esto, que hacen esto, que tienen, que caminan sobre el agua, que vuelan, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos ese Dios. Esto es muy importante.
Pero cuando estamos hablando del Isma, estamos hablando de esa categoría, estamos hablando de algo que es bastante difícil de asimilar. ¿Cómo podemos estar metidos en una unidad de un Dios que es uno y único, que formamos todos parte de Él, si estamos separados, si estamos así, así, así? Sí, porque está más allá de nuestra concepción. Ese es el sentido del Brit Milá en el judaísmo. A los 8 días, ¿no? ¿Qué conciencia puede tener un bebé de 8 días de nacido? Ninguna. De eso se trata. Y el pacto es con un Dios que no puede concebir la conciencia. Esa es la idea. Así como hay un bebé que no puede concebir a Dios, está precisamente en igual de condiciones para concebir a un Dios inconcebible, que no tiene conciencia, que no hay manera de concebirlo. Esto es profundo. Pónganse a pensar. Esto es súper profundo. Y de lo cual tenemos que estar, o sea, no es cuestión de estar orgullosos, sino decir, wow, nuestro Dios está más allá de todo lo que lo posee. Exactamente. Eso es parte del Shema, es parte de la esencia del Shema Israel, entre otras cosas. Bien, entonces, estábamos hablando de esto. Se cierra ya con la duda de la parashá, después de la muerte y el entierro de Jacob Avinu, vuelve a surgir la duda entre los hermanos. Si bueno, ahora que papá murió, José la va a agarrar con nosotros, se va a vengar ahora. Y José los confronta, le dice, ¿acaso estoy yo en el lugar de Hashem? Esa es la respuesta que les dio. O sea, hablando de lo inconcebible que es Dios. La respuesta que le da José a sus hermanos. Si yo acaso soy juez acá para imponer castigo, venganza, retribuciones. Lo único que hace es acabado, pero yo no tengo nada que ver aquí. Si hay alguien que tiene que tomar cartas en el asunto es él. Yo aquí no tengo velas en esto, aquí no pinto. José. José sigue manteniendo su humildad y su dirección. Entonces, mi dirección es lo que Haggadot Baruj me dice que lo es un instrumento de él. Eso me quedó claro a mí desde pequeño, que me vendieron, que fui esclavo, que llegué a ser rey de Egipto. El que mueve aquí las cuerdas acá es Haggadot Baruj. Y se los recuerda a ellos. Entonces, yo aquí no pinto ni muevo cuerdas, el que mueve es él. Se los da de una manera muy especial. ¿Acaso soy yo como el Creador? Y yo los voy a cuidar a ustedes, no hay ningún problema. Pasó antes, va a ser ahora, y eso es lo que va a pasar. Entonces, como dijimos que se trataron de 4 parashot que hablan de José y que terminan con José, cerremos con José. Cerremos como lo que veníamos diciendo en los videos anteriores y en el blog, los comentarios que hemos hecho, que José es la referencia, es la extensión de Israel. Estas son las generaciones de Jacob e Israel. José, perdón. Esta es la generación de Jacob. José tenía 17 años cuando la extensión. Pues ya dijimos en el comentario de la semana pasada que uno de los salmos de David, él se refiere a José como Israel. Desde Haggadot Baruj, tú que llevas los rebaños de Joseph, le pone una H, es la única parte en todo el Tanaj en que el nombre de José aparece con una Hei, que dicen que Haggadot Baruj le dio por su rectitud. Pero lo único que da crédito, quiero decir, que da testimonio de ese cambio es David Hamelech, el rey David, en ese salmo que se refiere a José como Israel. Esa es la referencia, como dijimos. Es el amor que no necesita, que es su propia causa y efecto, no necesita corregirse nada, como dijimos antes, pero exige corrección y rectificación para aquellos que lo quieren abrazar y lo quieren reconocer. Lo que se traduce, ya lo dijimos y lo vamos a repetir, que amor no se relaciona, no coexiste, no cohabita con nada diferente de sus modos y atributos.
O sea, si hay envidia, celos, odio, crueldad, un momentico, límpiense de esa vaina porque yo ahí no me meto. Dice amor. Ustedes se limpien. Y amor tiene la ética muy importante. No es permisivo, como lo dijimos en el blog de la semana pasada. No exime, no olvida, nada de eso. Rectifica. Es un amor que exige rectificación antes de manifestarse. Esto es muy importante. O sea, no es un amor alcahueta. Ojo. El amor tiene ética, tiene principios. Y por eso cuando a Aguilera le preguntan, que volver a hacer la repetición esto es importante, ¿no? Le pregunta al converso potencial, el tipo que quiere convertirse en esa época, le pregunta, oye, resúmeme la Torá parada en una pierna rápida, convénceme, véndeme la Torá, véndeme el judaísmo. ¿Cuál es el cuento de ser judío? Véndemelo, rápido, no me leas toda la Torá, dímelo en una frase. Y uno dice, bien, yo te lo digo en una frase. No hagas a otro lo que te es desagradable a ti, que te hagan a ti y para ti. Él ha podido decir, está en Levítico capítulo 19, versículo 18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él ha podido haber dicho eso. Tranquilo. Ahí es donde se resume la Torá, lo dice el Talmud, lo dicen todos nuestros exégetas. Sin embargo, él se lo traduce. Dice que no es cuestión de amar nada más. Hay un principio detrás de lo que es amor. No hagas a otro lo que te es desagradable. O sea, lo puso ya en términos concretos. Y el resto es comentario. Estos comentarios son todos los volúmenes del Talmud, de la Torá oral. Ven y apréndelo. Si actuáramos así todos los días de nuestras vidas realmente serían significativas. Cualquier día, no tenemos ni que recordar los días o los años. Pero si cada momento nos ponemos en el lugar de la otra persona y no hacerle a la otra persona lo que no nos gustaría que nos pasara a nosotros o que nos hicieran a nosotros, la redención viene automática, rápido, ya, no hay que esperar nada más. Todas las relaciones se quiebran, se rompen, terminan o quedan en conflicto cuando la otra persona dice ponte en mi lugar. Cuando uno tiene que decirle a una persona ponte en mi lugar, ya está. Está recordando a una persona, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Tú no estás haciendo lo que dice la Torá, tú no eres un buen judío. Un buen judío se pone en el lugar de la otra persona. Eso es amor. Esa es la manera como el judaísmo entiende amor. De eso se trata. O sea, no es un amor de sí, haz lo que a ti te dé la gana. No cuadra aquí. Bien, entonces con esto cerramos. Ya nos referiremos a las bendiciones de Jacob vino a sus hijos de una manera un poco más amplia de la que ya nos hemos referido en los comentarios en el blog, pero no les garantizo que vaya a ser esta semana. Vamos a tratar de hacerlo, pero de todos modos ustedes lean por vuestra cuenta y aprendan, ¿no? Bien, entonces esperamos que todo esto que tiene que ver con vida, que tiene que ver con la unidad del Creador, que tiene que ver con José, como la directriz, como el regente de nuestra conciencia hacia lo que son los modos y atributos de amor como lo positivo de la vida, por la vida, y finalmente el significado que tiene vivir una buena vida a partir de esos principios emanados de amor, y que José nos ha enseñado de una manera tan dulce y tan profunda en estas 4 últimas parashot de la Torá. Bien, entonces feliz fin de semana y Shabbat Shalom.